Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición, ¿verdad? Venir acá y poder disfrutar de esta palabra que Dios tiene preparado para nosotros. Levantémonos cada día con la mejor actitud diciendo, este día Dios tiene algo para mí. Porque déjeme decirle algo. Si Dios ha permitido que usted despierte hoy, es porque Él tiene algo más para usted. Así que seamos agradecidos y que las primeras palabras que salgan de nuestra boca sean gracias Dios por este día más de vida que nos has regalado. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Viendo la adversidad desde la perspectiva divina. Y es que nosotros cuando enfrentamos la adversidad, y llámese adversidad a ese problema, a esa situación difícil, a ese mal momento que a lo mejor pueda estar atravesando, a esa mala noticia que a lo mejor llegó, a esa situación que pareciera que se escapó de control, cuando vemos situaciones como esa en nuestra vida, tendemos a pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué viene esto a mi vida? Señor, ¿por qué has permitido que ocurra esto? Pero muchas veces no vemos esa adversidad desde la perspectiva divina, es decir, desde el punto de vista del Señor. ¿Por qué Dios está permitiendo que a nuestra vida venga aquello? ¿Por qué Dios está permitiendo que estemos de alguna manera atravesando por momentos bastante difíciles? A veces hay que ser sinceros con nosotros mismos, pero a veces nosotros somos los que provocamos la adversidad en nuestra vida con nuestras malas decisiones. Oiga bien esto, por favor. A veces nosotros provocamos la adversidad en nuestra vida con nuestras malas decisiones. Y a veces terminamos culpando a Dios diciéndole, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo decidiera de esta manera? Como que si Dios te va a obligar a que decidas. Dios no te obliga. Dios respeta tu decisión y son nuestras decisiones las que traerán consecuencias tanto positivas como muchas veces también negativas. Lo hermoso de todo es que Dios en su grande misericordia, en su gran amor hacia nosotros, a pesar que nosotros muchas veces somos los que nos equivocamos, Él está ahí para corregir nuestro camino, para extender su mano, para guiarnos a salir de aquello que muchas veces sentimos que nunca vamos a salir. Pero también hay momentos en los que Dios permite que la adversidad llegue porque quiere ver cómo nosotros reaccionamos. Porque quiere ver cuánta fe nosotros tenemos. En la Biblia podemos ver muchos momentos en donde la fe del pueblo de Dios o de los suyos fue probada. Podemos ver a un Abraham que cuando es llamado por Dios, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela hacia el lugar donde te voy a mostrar. Él no puso ningún pero y salió. Creyó en el plan de Dios. Vemos a unos israelitas que cuando salen de Egipto, Dios les abre un mar rojo donde hay ahora 2 paredes de agua en medio del mar y ellos tenían que tener la fe suficiente para caminar en medio del mar, sabiendo o pensando de que en algún momento las aguas podrían volver a su cauce. Sin embargo, ellos tuvieron la fe para caminar hacia el otro lado. Podemos ver a un José que a pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de haber enfrentado el desprecio, a pesar de haber enfrentado la esclavitud, a pesar de haber enfrentado la injusticia y echado a la cárcel, él seguía confiando en Dios. Porque al final él se da cuenta de que todo lo que tuvo que atravesar fue porque Dios así lo quería
porque quería que estuviera ahí como encargado de los negocios de Egipto para salvaguardar la vida de millones de personas, incluyendo a su familia. Cuando nosotros somos capaces de ver las cosas desde la perspectiva divina, todo cambia. Nosotros tenemos dos opciones en la vida. Una, quejarnos por lo que estamos viviendo, y la otra es confiar en el Señor, de que Dios sabe por qué aquello está ocurriendo en mi vida y que cuando llegue al punto final de esa historia entenderemos de que todo lo que tuvimos que pasar fue parte del plan de Dios. La historia de José es una historia maravillosa. Es una historia de desprecio, de menosprecio, de odio de alguna manera. Una historia de esclavitud, de servidumbre. Una historia de injusticia. Una historia donde podríamos decir el protagonista queda solo automáticamente de todo. Y está en la cárcel, ahí en un lugar donde no tiene que estar, porque no hizo nada para merecerlo. La historia de José nos enseña que, a pesar de todo lo que puedas vivir, no hay por qué quejarse de lo que estamos viviendo. Una de las cosas que a mí me impactan de la historia de José es que él no se quejó nunca. Mire, sus hermanos no lo querían a José. Es más, los hermanos de José, el primer plan que tenían era matarlo. Los hermanos de José querían matar a José. Pero uno de sus hermanos dijo, no podemos llevar la sangre de nuestro hermano. Mejor vendámoslo como esclavo y que se lo lleven lejos y le decimos a nuestro padre que una bestia del campo lo devoró. Así fue como, en lugar de matarlo, que era el primer plan, terminaron vendiéndolo. ¿Se imagina usted que sus hermanos lo vendan como esclavo, sin usted haber hecho nada para merecer el desprecio de sus hermanos? Lo llevan a una tierra que no es la suya, a un país que no es el suyo. Allí en aquel país lo venden como esclavo a un oficial del ejército egipcio. El oficial se lo lleva a su casa y comienza a servir en la casa de aquel hombre. Aquel hombre nota que José es diferente, que José tiene el respaldo de Dios y lo pone como encargado de su casa. Ahí está José siendo respaldado por Dios, no se está quejando. Él es esclavo, sin embargo, Dios lo está respaldando aún en esa posición de esclavo. La mujer de Potifar comienza todos los días a presionarlo para que se acueste con ella. Y José le dice que no, porque no quiere ofender a su Dios, ni tampoco quedar mal con su amo, en este caso Potifar. Hasta que llega el día en que la mujer lo toma a la fuerza, lo agarra de sus ropas y le dice, hoy sí te vas a acostar conmigo. ¿Y qué hace José? Sale huyendo, y en el momento que él sale huyendo, las ropas le quedan a la mujer en las manos. Y la mujer, al verse avergonzada por el desprecio de aquel esclavo, el cual como esclavo tenía que obedecer a su amo y a su ama, sin embargo, al verse humillada por un esclavo, esta mujer comienza a gritar y a acusar a José de que se quiso sobrepasar con ella. Obviamente el esposo Potifar iba a creerle a la mujer y no al esclavo. Así que José es enviado a la cárcel. Pero me encanta la palabra del Señor que dice, pero Dios estaba con José en la cárcel. Estando en la cárcel, el jefe de la cárcel nota que José es diferente, que tiene un respaldo diferente, que Dios está con él y lo pone como encargado de los demás presos. Es decir, tú puedes ser llevado a muchos lugares, pero allá donde vayas, el respaldo, la gracia de Dios y su cobertura va a estar contigo. No vemos a José quejándose de todo lo que está viviendo, porque él está observando todo desde la perspectiva divina. No se está quejando, él no tiene odio con sus hermanos. Él no se queja de aquella mujer que lo acosó injustamente.
Él solo está confiando en el Señor, y allá donde va tiene el respaldo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A veces podemos estar bajo una esclavitud, sin embargo ahí tienes el respaldo de Dios. A veces puedes estar allá en la cárcel donde parece que injustamente te encuentras, y sin embargo ahí el respaldo de Dios va a estar contigo. No sé dónde te encuentres en este momento, pero ahí el respaldo de Dios estará contigo. Mientras tú no veas la adversidad como una maldición, que no veas la adversidad como un castigo, sino que veas la adversidad como un proceso el cual Dios está llevándote hacia el propósito que Él tiene, entonces vas a entender el camino. Pero si ves la adversidad como mala suerte, como una maldición, como un regaño o una consecuencia terrible, entonces no vas a poder entender lo que Dios está haciendo en tu vida. No es un castigo, es el camino hacia el propósito, pero eso no lo podemos ver si no estamos cerca del Señor. Porque para poder observar desde la perspectiva divina tenemos que acercarnos a Él para que Dios pueda revelarnos qué es lo que está haciendo. José no entendía hasta este momento lo que estaba pasando, sin embargo no se quejaba. Solo confiaba de que Dios tenía el control. Yo me imagino, y esto no lo dice la palabra, pero yo me imagino que José, al notar el respaldo de Dios en su vida, sabía que todo iba a estar bien. No había por qué quejarse. El respaldo de Dios en su vida, a pesar de estar en lugares que no se merecía, era suficiente como para seguir confiando en lo que Dios estaba haciendo. Después de 2 años en la cárcel, José es llamado delante de Faraón para interpretar unos sueños. Él podía ser un charlatán y decirle al faraón: sí, yo puedo interpretar sueños. Pero cuando se presenta delante de Faraón, dice: yo no puedo interpretar tus sueños, pero Dios sí. Pone en primer lugar a Dios. Mire qué lindo esto. A pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que puedas estar viviendo y a pesar de las injusticias que puedas estar atravesando, poner en primer lugar a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Hay mucha gente que al enfrentar la adversidad se enoja con Dios. Hay mucha gente que al enfrentar la adversidad le dan la espalda a Dios. Hay mucha gente que al enfrentar la adversidad renuncian al Señor. Y sin embargo, este hombre, a pesar de toda la adversidad, cuando se presenta delante de Faraón, dice: yo no puedo interpretarte tus sueños, pero Dios sí lo puede hacer. José termina interpretando los sueños de Faraón. Faraón se sorprende del respaldo que tiene este hombre de parte de Dios y dice: no hay otro indicado que este hombre para que dirija los negocios aquí en Egipto. Y lo pone como encargado de los negocios de Egipto, porque iban a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Así es como José llega a ser el segundo de Egipto, es decir, el segundo al mando después de Faraón. Tenía tanto poder en Egipto, y cuando está en Egipto y está administrando los alimentos que durante 7 años habían recogido, su familia llega a Egipto a comprar comida y José los reconoce a sus hermanos no lo reconocen. Después de una breve historia entre ellos, José le revela quién es. Lo lleva aparte y comienza a llorar José delante de sus hermanos y le dice: soy yo, José, su hermano, al que ustedes vendieron. Y los hermanos se quedan sorprendidos al ver que él se está revelando como José, aquel hermano que ellos habían pensado matar, pero que terminaron vendiendo como esclavo. Y José, al notar el temor que ellos tenían, porque a lo mejor los hermanos decían: estamos de ventaja, hoy nuestro hermano se ha hecho un nombre aquí en Egipto y puede vengarse de nosotros. José, al notar el temor que tenían sus hermanos, le dice: no se preocupen, no tengan miedo. No fueron ustedes los que me enviaron a este lugar. Fue Dios para salvaguardar la vida de todos ustedes. Mire, entender las cosas y verlas desde la perspectiva divina es lo más hermoso que el ser humano puede hacer. Porque se da cuenta que el camino recorrido no fue una maldición ni un castigo. Se da cuenta que el camino recorrido fue necesario para llegar hacia ese propósito que Dios tenía. Tal vez hoy estés atravesando un momento bastante difícil y no entiendas por qué estás ahí.
Tal vez te encuentras en una situación en desventaja y puedas decir, ¿cómo fue que yo llegué hasta acá? No merezco estar acá. Sin embargo, déjame decirte que tal vez no entiendas en este momento todo lo que estás viviendo, pero que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y Él lo está llevando a cabo. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9, en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la palabra? Mis pensamientos, dice el Señor, oiga bien esto, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. Oiga lo que dice el versículo 9, lo voy a poner acá en amarillo, dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Se lo voy a repetir el versículo 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Lo que Dios nos está diciendo es que aunque a veces nosotros no entendamos lo que estamos viviendo, Él tiene un plan mejor de lo que nosotros imaginamos. Lo que nosotros pensamos que puede pasar no es nada comparado a lo que Dios tiene preparado. Que si bien es cierto, muchas veces vamos a tener que atravesar la adversidad para llegar a ese lugar, sí, vamos a tenerla que atravesar. Pero en cada uno de los pasos que des en medio de la adversidad, Dios estará ahí para cuidarte, para respaldarte, para protegerte y para tener cobertura sobre ti. No tengas miedo. Ve las cosas desde la perspectiva divina. Lo que estás viviendo no es una maldición, tampoco es un castigo. Lo que estás viviendo es parte del proceso para llevarte a ese lugar donde Dios te va a usar, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a honrar y donde aquellos que un día te despreciaron verán lo que Dios hizo en tu vida. Solamente confía en el proceso, confía en lo que Dios tiene para ti, sométete a su voluntad, no te quejes, no reclames y sí agradece, porque el respaldo de Dios estará contigo allá por donde vayas. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y la oportunidad que nos da, Señor, de poder leer tu palabra y entender, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida. Perdónanos, Dios mío, porque muchas veces nos quejamos de lo que estamos viviendo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no entendemos el camino que estamos recorriendo sin darnos cuenta que el camino es necesario para llegar a aquel destino, a aquel propósito que tú tienes para nosotros. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que de alguna manera no hemos estado de acuerdo con lo que estamos viviendo, sin darnos cuenta, Señor, que a veces pueda ser parte de lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Dios mío, siempre a confiar en tu proceso, a confiar en tu camino, a confiar en tu propósito, a confiar en lo que tú tienes, porque tú tienes pensamientos buenos para nosotros, Señor, porque tú sabes lo que quieres hacer en nuestra vida. Ayúdanos a confiar en eso. Hoy quiero orar, Dios mío, por cada una de las personas que se encuentran en este lugar y que tienen diferentes peticiones. Cada una de esas personas que está atravesando adversidad, Señor, y que hoy tiene peticiones delante de ti, te pido que puedas examinar sus corazones, que puedas examinar sus mentes, Señor, y que tú puedas observar y escuchar al mismo tiempo, Dios mío, aquella petición que hay en su corazón, y que tú puedas dar una respuesta, Señor. Por favor, obra ese milagro necesario, obra ese milagro por el que muchos están clamando, obra ese milagro que muchos están necesitando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esa persona que se encuentra enferma y que está en una cama de hospital hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que la puedas levantar, que puedas restaurar. Esa persona que está en coma, Señor, permite que vuelva nuevamente, Señor, a la normalidad, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa persona que los médicos no dan muchas posibilidades, sea una persona, Señor, que que dé testimonio de tu poder al recuperarse completamente. En el nombre de Jesús te lo pido. Aquellos que están experimentando dolores en parte de su cuerpo, yo te pido, Señor, que puedas sanar todo dolor, quitar
quitar todo dolor en el nombre de Cristo Jesús. Oro también por aquella persona que no tiene un empleo, para que tú le puedas abrir puertas para obtener un empleo, por aquellas personas que están atravesando por problemas económicos, para que tú les puedas proveer y dar sabiduría para saber administrar. Oro, Dios mío, para que puertas y ventanas sean abiertas de tal manera que la provisión pueda llegar. Aquella persona, Señor, que no sabe cómo va a ser, ahora pueda experimentar ese poder proveedor tuyo, Señor, porque tú eres un Dios proveedor y nosotros lo creemos. Asimismo, oro, Señor, por aquella persona que se siente desanimada y triste, para que tú puedas consolar y dar fortaleza. Por aquella persona que se siente, Señor, víctima de una injusticia, para que tú puedas obrar justicia en su vida. Por aquella persona que de alguna manera ha estado siendo humillada, para que tú levantes su cabeza, Señor, y que aquellos que querían humillarlos vean cómo tú los respaldas, veas cómo tú los defiendes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Hay personas que tienen miedo, Señor, porque han sido amenazadas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tus ángeles acampen alrededor de cada una de esas personas y las pueda defender. Oro por aquellos que tienen empresas, negocios, emprendimientos, para que tú los puedas respaldar y los puedas hacer crecer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que aquellas personas que son profesionales y que trabajan en base a proyectos, permite que proyectos puedan llegar, que proyectos puedan tocar a sus puertas, Señor, que ellos no tengan que salir a buscarlos, sino que los busquen a ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo, oro, Padre bendito, para que tú puedas dar sabiduría a aquellas personas que están a punto de tomar decisiones importantes en su vida, que aquellos que te quieran servir, Señor, permíteles que puedan hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Ábreles puertas para el servicio. Aquellos que te están clamando por sus estudios, ayúdales, dales inteligencia, dales sabiduría, dale, Señor, todo lo que necesitan para que puedan, Señor, triunfar en su área académica. Oro por aquellos que están pidiéndote, Señor, que les ayudes en su trabajo, para que ese ambiente pueda mejorar, Señor, para que aquellos problemas que puedan haber se puedan terminar, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Oro por aquellas personas que están teniendo cambios bruscos en su vida y que de alguna manera se sienten confundidos o asustados por los cambios. Yo te pido, Señor, que les muestres que tú estarás con ellos a pesar de los cambios. Allá por donde vayan, tú estarás con ellos y los vas a respaldar, porque tú, Señor, vas delante nuestro como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Oro por cada familia acá representada, para que tú, Dios mío, puedas bendecir a cada familia, otorgar salud, fortaleza, sabiduría, provisión y una paz sobrenatural. Que una paz sobrenatural inunde, Señor, cada hogar acá representado. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Gracias porque sé que escuchas, gracias porque sé que nos vas a responder. De hecho, ya estás dando respuestas. Te damos gracias por tu respuesta, Señor, y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Confíe en el plan de Dios. Que la adversidad no le confunda. Que no crea que es un castigo, no. A veces la adversidad es necesaria para que nos demos cuenta que el camino que tenemos que seguir es ese. Pero cuando lleguemos ahí, a ese lugar donde Dios quiere que estemos, volveremos a ver hacia atrás y nos daremos cuenta que el camino, a pesar de la adversidad, fue necesario para llegar a ese punto. Confíe en lo que Dios tiene para usted. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.